Eduardo, te estoy esperando. Ahora sí. Bueno, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi querida Colombia, mi querido Estados Unidos, muy buenas noches. Bienvenido, licenciado Eduardo Hurtado, que es el invitado de hoy. Vamos a hablar sobre mutación del terrorismo. Conversando con especialistas de la seguridad desde la plataforma Live de Instagram. Me identifico quien les habla, la abogada binacional Leila Castillo. Si usted quiere ver, todos los jueves vamos a tener invitados especiales en torno a la seguridad con tópicos muy interesantes. @inseal.us o @abogado Leila Castillo. Bueno, hoy tenemos a Eduardo Hurtado. Bienvenido, Eduardo. Gracias, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, sí. ¿Y tú? Perfecto, perfecto. Contentísimo de Perfecto. estar aquí Ok. contigo. Bueno, ustedes se preguntarán quién es el licenciado Eduardo Hurtado. Yo les voy a comentar quién es. Él es director ejecutivo de INSEAD, condecorado veterano de guerra del Ejército de los Estados Unidos, egresado de reconocidas universidades, especialidades en administración empresarial, licenciatura en seguridad estratégica y gerencia de la protección, licenciatura en tecnología electrónica, posee los certificados de internacional en seguridad otorgado por ASIS, institutos en desarrollo profesional otorgado por el Departamento de Seguridad Pública de los Estados Unidos de Texas, y es profesional certificado en seguridad y salud ocupacional otorgado por la OSHA en los Estados Unidos. Posee una carrera militar combinada entre la Fuerza Aérea Venezolana y el Ejército de los Estados Unidos, donde cursó múltiples estudios en materia estratégica, militar y gerencial, incluyendo control de tránsito aéreo y operador de radar de defensa aérea, especialista en aviónica y armamento de helicópteros de ataque modelo Apache, conferencista, embajador estratégico en diferentes países, seguridad corporativa, seguridad en la cadena de suministro, respuesta ante emergencia, prevención del crimen, autor de varios libros, entre estos, Oficial de Seguridad Privada, Dictadura científica, el arte de proteger bajo riesgo político, la seguridad corporativa y el narcotráfico en México, y la mutación del terrorismo, que es uno de los temas que vamos a conversar hoy con mi querido Eduardo. Bueno, les vuelvo a hacer la invitación a la comunidad internacional. Conéctense con @inseal.us o @abogado Leila Castillo. Todos los jueves tendremos un tópico referente a la seguridad en Conversando con especialistas de la seguridad. Te doy la palabra, Eduardo. Que Bueno, muchas gracias por esa introducción. Me siento muy honrado de estar contigo y de estar con toda la comunidad de INSEAL, en todo nuestro equipo, que siempre estamos debatiendo y dialogando esos temas de seguridad, retroalimentándonos con todos los compañeros que están en Latinoamérica, que de verdad que todos los días me sorprenden todos esos especialistas, aprendo muchos de ellos y bueno, humildemente, siempre digo, yo no vengo a enseñar, vengo a compartir lo que he vivido y ojalá eso le sirva a alguien. El tema que queríamos conversar hoy, que era la mutación del terrorismo, un tema súper amplio, el terrorismo, pero hoy vamos a hablar nada más de ese pedacito, ¿no? Que es la mutación del terrorismo. este, bueno, Eduardo, ¿qué es la mutación del terrorismo? Bueno, ¿Qué es? sí, cuando hablamos de mutación, si definimos ese concepto, ¿verdad? Pensamos en la parte del cambio del ADN, ¿no? De las personas. Pero cuando nos referimos al tema de la mutación del terrorismo, queremos hablar principalmente a cambio. Cómo, cuando ocurre un cambio en el ADN, nosotros no vemos, ¿verdad? El ser humano no ve lo que está sucediendo dentro de la persona. En el caso de la mutación del terrorismo, de igual manera utilizamos ese concepto para comparar cómo el terrorismo de hoy día se oculta en la sociedad actual y no se logra percibir lo que estos grupos de insurgentes o de terroristas persiguen.
Por eso se le dice mutación del terrorismo, como una combinación, es un sobrenombre que se le puso. Hoy en día hemos visto que el avance de tecnología, como ha avanzado en los últimos 20 años, los que tenemos más de 20 años, hemos visto que ha habido un cambio sumamente acelerado en todo lo que es la tecnología, el manejo de la tecnología. Por consiguiente, nosotros tenemos que ir detrás de todo, corriendo detrás de la tecnología para mantenernos actualizados, ¿verdad? De igual manera, el terrorismo es una corporación, es una organización con disciplina y por consiguiente se va adaptando, ¿no? O decir, mutando. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, los que somos de la vieja escuela, estamos acostumbrados a escuchar explosiones, a Osama Bin Laden, las Torres Gemelas, el 9/11, eso es lo que nosotros entendemos por terrorismo. Pero hoy día, el terrorismo ha desarrollado una manera inteligente de operar y no, eso es lo que queremos exponer, ¿no? Cómo operan hoy día. Hemos visto que, primero, no luchan de la manera convencional de la cual estamos acostumbrados. Se refugian detrás de la sociedad con nombres diferentes, se venden como insurgentes, como organizaciones sin fines de lucro, están financiados por muchísimas organizaciones, incluyendo el narcotráfico que produce mucho dinero, actúan y hacen y deshacen en la sociedad y son vistos como grupos de derechos humanos. Pero el fin, ya uno sabe esto, el fin que persiguen detrás de todo esto es inestabilidad política, crear un impacto comercial en la sociedad negativo, fines X, ¿no? Las estrategias que están utilizando, bueno, indiferentemente cualquier cantidad de estrategias, pero siguen siendo los mismos: bioterrorismo, terrorismo cibernético, terrorismo de Estado, inclusive todavía la guerrilla, acordémonos siempre de nuestros hermanos de Colombia, supremacía racial. Hoy día vemos que utilizan la agenda LGTBQ para venderse como grupos sociales discriminados, pero detrás de eso viene una agenda totalmente que desconocemos qué es lo que hay detrás de todo eso. La parte del narcotráfico, el terrorismo nacionalista. Hoy en día todavía se siguen viendo los secuestros. Ya no se ve tanto aquellos terroristas suicidas. ¿Te acuerdas cuando se explotaban los hombres bombas y los carros bombas? Ya no es tan común. Ya como que se dieron cuenta que ya eso como que no es costo eficiente. Ese es otro tema también. Esas estrategias nuevas son costo eficientes. Anteriormente desarrollar una estrategia de terrorismo para ello. Imagínate la logística de secuestrar un avión, de inteligencia, de contrainteligencia. Ellos se dieron cuenta que infiltrar la sociedad, manipularla psicológicamente, infiltrar la política, las Fuerzas Armadas, los grupos vulnerables que creen estas ideologías y todas estas cosas, y utilizarlos para ellos consagrar sus fines, era más barato. Y al ellos crear esos grupos que llaman sin fines de lucro, el mismo Estado les da dinero bajo esas consignas y el Estado a veces sin darse cuenta está financiando grupos terroristas. Por decirte algo, el grupo Black Lives Matter. La gente, si tú buscas online y dices quiénes son los Black Lives Matter, se te van a presentar como un grupo que defiende los derechos de las personas de color. Es un grupo de paz, de amor, que ellos simplemente salen a protestar y todas esas cosas. Pero cuando tú ves la historia de lo que ha pasado en los últimos años y ves que estos grupos van y destrozan la ciudad, cometen vandalismo, roban a las tiendas, queman vehículos de la policía y todo eso lo que hacen, a lo mejor no son todos, pero eso es lo que hemos visto, la medición que hemos tomado. Cuando tú te preguntas qué se requiere para decir que este grupo es terrorista o no, ellos cumplen con todos los requisitos. Son insurgentes, usan el vandalismo, se financian y la gente dice, no, pero ¿cómo se financian? Bueno, pero si la policía captura a una persona, y esto ha pasado en la ciudad de Nueva York, captura a un individuo o a una pareja, esto sucedió realmente, dos jóvenes que capturaron en un vehículo con explosivos improvisados, pero eran bombas. Y
los metieron presos, el equipo SWAT los mete presos, los detiene, van por averiguación, les asignan una fianza de casi $500,000 para dos muchachos jóvenes. ¿De dónde van a sacar $500,000? Y bueno, resulta que a los pocos días alguien pagó la fianza, no se sabe quién, y salieron. Entonces eso es lo que llamamos la inseguridad como estrategia de Estado también. Cuando estos grupos, obviamente, operan en estados o en regiones donde el sistema político también los apoya y se beneficia de ellos. Son como sus grupos de choque o de contención. En México hay algo parecido también que se llama los brazos armados de los grupos narcotraficantes. Bueno, el terrorismo también tiene sus brazos armados y sus grupos de choque. Entonces hemos visto cómo todas estas estrategias hacen que la seguridad, para uno que es profesional en seguridad, los programas de seguridad sean más difíciles de construir. Entonces, cuando vemos el impacto que esto trae, es sumamente engorroso para una empresa que labore en una región donde el Estado o el gobierno incita a la violencia o incita a la inseguridad y no protege a la sociedad de estos grupos. Se hace sumamente difícil. Entonces, por decirte un ejemplo, hace algunos años, una empresa, no voy a decir el nombre, pero ellos, su headquarters, su oficina principal, estaba al lado de la oficina de la policía. Técnicamente, la gente pensaría, bueno, están más que protegidos, ¿no? Porque están al lado de la policía. Bueno, resulta que estos grupos insurgentes fueron a protestar y a quemar la policía, y eso fue el desastre, ¿no? Francotiradores matando policías. Eso pasó hace unos cuantos años. Eso y hubo un impacto directo sobre esa empresa y sus operaciones. Eso es una empresa súper importante en los Estados Unidos y a nivel global. ¿Qué pasa? Que las recomendaciones en los programas de seguridad, uno siempre dice, no pongas tu empresa cerca de escuelas, no pongas de edificios federales, de policías, precisamente por esto. Bueno, esa empresa que tiene en ese entonces, yo creo que tenía más de 10,000 empleados. Fíjate tú todas las circunstancias que se llevaron a cabo en ese momento. O sea, estar encerrado o no poder salir o no poder entrar, todo el proceso económico, las pérdidas multimillonarias que eso ocasionó porque un grupo de insurgentes, bajo una bandera de derechos humanos, estaban cometiendo actos vandálicos, y la policía básicamente no podía hacer nada. Porque si los agentes de seguridad capturaban y lo hacían no de una manera estratégica, se podían meter en problemas. Entonces, básicamente el gobierno les ata las manos a la policía para actuar de esa manera más eficiente y efectiva. ¿Se comprendió? Te quedaste calladita así como que pensando, ¿no? No, sí, sí me quedé pensando y te voy a decir por qué. El video que observé antes de comenzar esto, siempre me documento un poco. Claro. Y me llamó la atención que eran grupos de adolescentes. Totalmente. Sí. Esos son células. Totalmente, sí, totalmente, iracundos, se montaban en los carros, hacían destrozos y me quedó eso sumamente impactado porque esos son muy inteligentes porque ellos dicen, vamos a usar a los que no pueden ser enjuiciados, a los que son más fácil de llegarles. Y tú sabes que los adolescentes están en una edad que son muy moldeables. Vulnerables. Yo le digo vulnerables, vulnerables, sí. Y cualquiera con un buen discurso les lava la cabeza. Manipulación, y claro. convierten completamente, bueno, ellos hacen sus ejércitos que, como tú bien dices, son células. Bueno, Eduardo, la guerra simétrica. Bueno, fíjate, para las personas que no saben del video que estaban hablando, era un video donde una comunidad de ciudadanos de color fueron en grupo
y en las calles cometían actos vandálicos en contra de los vehículos que iban pasando. Pero fíjate cómo funcionan estas células, ¿no? Hay diferentes tipos de células, entre las cuales yo digo las células pasivas, las células que se mantienen en escucha y en observación y no hacen nada, sino cuando son activadas bajo un protocolo estricto de seguridad que ellos mismos tienen interno. Entonces, estos muchachos jóvenes, la manera en que yo lo vi fue un proceso de iniciación, de manera que ellos agarren la confianza y practiquen en determinado área donde están protegidos, vamos a hacer esto. Pero si te diste cuenta, había otra persona que estaba filmando. Sí. Entonces, en esas células, aunque uno no lo crea, están tan bien organizados y tan disciplinados que cada uno tiene una función. Entonces, cuando aquellos hechos vandálicos del Black Lives Matter, nosotros veíamos cómo estaban los provocadores, que eran los que estaban ahí al lado del policía, escupían al policía, le decían cosas al policía, eran los provocadores. Pero la misión de ellos, su función, su objetivo, era hacerse arrestar. Eso es lo que ellos querían. Hacerse victimizarse, ¿no? Yo voy a provocar y voy a hacer que el policía se enoje y me capture y me hago la víctima. Y si me pega, mejor. Y si me hace algo, entonces es algo que me duele más y todas esas cosas, ¿no? Pero detrás de todo eso hay un camarógrafo, hay personas que están grabando, esperando ese momento, ¿ok? Esos son los que están grabando. Cuando el provocador logra que el policía se salga de control o ya no domine su inteligencia emocional o sobrepasan el límite de la policía, y en el momento que la policía los captura y ellos empiezan a luchar, obviamente, como decimos aquí en los Estados Unidos, showtime. En el momento que el policía te dice, date la vuelta, estás arrestado, eso es lo que tienes que hacer. De lo contrario, ya es ilegal, pues estás resistiendo al arresto. El policía a lo mejor lo golpea, lo que sea, o el tipo se cae y se raspó, lo que sea. Bueno, ese video que se está tomando se va a otro grupo de otra célula que va a editar el video. Obviamente, va a editar la parte que a ellos les conviene que salga en las redes sociales. Después de esa edición, va a la parte de la guerra psicológica. Vamos a ver cuántos influencers ya tenemos en nuestro equipo de terrorismo doméstico, y eso es lo que va a salir en las redes sociales. Entonces, como tienen grandes corporaciones detrás de todo esto, entonces tú ves la broma en televisión, pobrecito muchachito. La señora, porque era una señora de color, venía pasando con su bolsita porque ella trabajó tan fuertemente en la semana, porque trabaja 12 horas y venía de hacer mercado y el policía la golpeó. Y entonces se cayó y todo eso, ¿no? Inclusive, en una oportunidad era un señor adulto, un señor bastante mayor. El señor era un provocador y el señor se cae y empieza a sangrarle la oreja. Si bien recordamos, cuando sangras por la oreja es sumamente grave. Bueno, resulta que en unos videos se vio como el señor tenía como una bolsa que simulaba la sangre. Obviamente tomaron el video de manera estratégica para que cuando él cayera se veía la sangre y bueno, el escándalo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, es importante que la gente entienda que estas guerras o estos tipos de terrorismo tienen mucha manipulación. Cuando la pregunta que tú me hiciste es de la guerra asimétrica, cuando decimos simetría es de igual a igual, ¿no? Alguien pelea con otra persona que es igual, como en el boxeo, ¿no? Este pesa 100 kilos, pero se va a enfrentar con una persona de 100 kilos también, con más o menos las mismas capacidades y destreza. Sin embargo, cuando es guerra simétrica, es una guerra desigual, ¿ok? Un país que va a una guerra, como por ejemplo Ucrania, va a luchar contra un país que se llama Rusia. Obviamente Rusia tiene para aplastar a Ucrania, ¿ok? Eso es una guerra asimétrica. Pero ¿cómo la usan en el caso del terrorismo? Bueno, obviamente que este grupo de muchachos no se puede enfrentar a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. En los países donde se promueve el terrorismo, ellos no se preparan para enfrentar a las autoridades de tú a tú. Entonces, esto es como el arte de la guerra, ¿no? Vamos a pensar con inteligencia, vamos a utilizar estratégicamente nuestros recursos y nuestra capacidad,
Y así es que vamos a luchar. Entonces, de eso se trata la guerra asimétrica. Buscar la manera inteligente de luchar sin perder. Si vamos a perder, no vamos a luchar. Entonces, se veía mucho de que ellos de repente, estos grupos subversivos, luchaban en una esquina y grababan todo, pero era una lucha de 10 personas contra 2 policías. Pero en lo que llegaban los otros 15 policías no quedaba nadie. Pero eso no era lo que grababan. Entonces era una manipulación psicológica y lo que salía en las redes sociales era que este grupo de 10 estaban venciendo a todas las autoridades. Entonces ellos son tan inteligentes que ellos saben cuándo retirarse, ¿ok? Saben cómo iniciar el fuego, pero también saben cómo retirarse. Por otro lado, otras estrategias que utilizaban también era de que, bueno, si somos 100, vamos a dividirnos en 10 grupos. Entonces, este grupo, el grupo número 1, va a ir y va a incendiar X cantidad de tiendas. Cuando la policía llegue ahí, el grupo número 2 va a 3 cuadras, va a hacer lo mismo. Y cuando la policía vaya, y entonces la policía va a ir corriendo de cuadra en cuadra, pero estas 10 personas que están bien organizadas y tienen un objetivo, van a incendiar diferentes lugares de la región o de la ciudad para crear caos. Es lo que llaman caos inducido. Pero al mismo tiempo también usan diferentes horarios. La policía, si va a combatir, ellos van a estar ahí 24 horas disponibles. Pero estos grupos de guerra asimétrica, de terrorismo doméstico, son muy organizados, ellos no utilizan el 100% de sus fuerzas para combatir a las autoridades todo el día. Ellos sacan un grupito en la mañana, después otro grupito en la tarde, después otro grupito en la noche. De repente descansan, de repente arman otro alboroto y así van y no se desgastan, se van rotando. Y eso era lo que pasaba en otros países también cuando hay estas revueltas, que tú dices, bueno, los pobres policías están agotados, están cansados, ya tienen 7 días pasando trabajo y estos grupos subversivos como que se reproducen, no, es que ellos están organizados. Pero detrás de todo eso hay alguien que está financiando eso, que está pagando con dinero. Y no solamente eso, la estrategia. ¿Quién les está dando la estrategia? Entonces, eso se llama terrorismo doméstico, también lo llamamos así, y está conformado por diferentes tipos de células terroristas. Eduardo, aquí Hugo desde Valencia pregunta si existe asimetría multiforme. Sí, sí existe. De hecho, hay un término que se llama solapamiento. El solapamiento es o lo que llamamos también guerra de quinta generación. El solapamiento es utilizar diferentes tipos de formas o de estrategias al mismo tiempo para un fin determinado. Eso que yo te acabo de explicar, de las diferentes estrategias que ellos tienen y todo eso, y de repente están filmando, están utilizando la tecnología, pero al mismo tiempo están editando, también es tecnología, pero lo que sale a las redes sociales, a pesar de que es tecnología, tiene detrás de todo eso en inglés es script, un diálogo de guerra psicológica, de manipulación psicológica, de manipulación de masas. Tiene un objetivo, un propósito. Además de eso, de que tiene una maquinaria en las redes sociales para una diseminación de todo eso. Entonces, sí, la guerra simétrica puede utilizar diferentes tipos de formas en solapamiento, que básicamente es eso. Solapar significa unir y hacer en un punto en común, encontrar varias estrategias. Mira, Eduardo, ¿cuáles serían los desafíos de los programas de seguridad con todo esto que tú estás planteando? Mira, la evolución del terrorismo. Nosotros en la industria de la seguridad debemos comprender cómo evolucionan todas estas fuerzas del mal, entender cómo funcionan no puedes, nosotros decimos, no puedes proteger lo que desconoces. En un análisis de riesgo, tú puedes decir, bueno, yo conozco este riesgo, pero no todo el mundo puede identificar los riesgos. Si tú no identificas el riesgo,
no puedes mitigarlo, no puedes eliminarlo, no puedes controlarlo. Lo único que te queda es asumirlo y por consiguiente en la industria de la seguridad hay algo muy importante que se llama la gerencia de crisis. Pero la gerencia de crisis viene acompañada con la respuesta ante emergencias y la continuidad de operaciones. Son tres programas que caminan juntos. Primero viene la gerencia de emergencia, de la respuesta ante emergencia, ¿verdad? Cuando explota el problema, bueno, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y a quién voy a utilizar y cómo? Pero después de eso viene la crisis. Están explotando, no hay gasolina y la gente y los enfermos y los policías heridos. Hay una crisis, pero al mismo tiempo debo enfrentar a los medios de comunicación social que si son o están de parte de esos grupos subversivos me van a hacer una publicidad negativa. Entonces tengo que manejar esa crisis de una manera muy estratégica. Entonces, después que se acaba todo y tienes todo controlado y eso, ahora, ¿cómo continúo con mis operaciones? Porque necesito que la empresa siga ahora produciendo, que todo vuelva a la normalidad. Entonces, son tres programas que debemos conocer. Pero para manejar esos tres programas necesitamos entender el problema. Para resolver un problema, primero necesitamos entenderlo. Mira, tú mencionaste en la guerra asimétrica, quinta generación, ¿cierto? Sí. Pero tú me comentaste previamente de tercera, cuarta generación, sí. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, anteriormente se hablaba de la guerra de tercera generación, en donde los actores, ¿verdad? Los combatientes, utilizaban tácticas y estrategias que buscan socavar la estructura política, económica, social del enemigo. ¿Okay? Era una confrontación de fuerza de manera directa. ¿Okay? Los conflictos que representaban una mezcla de elementos y bueno, era como decir una pelea, como te dije, de tú a tú. ¿Okay? Pesamos lo mismo, bueno, vamos a enfrentarnos en un ring. Pero con la evolución, con el pasar del tiempo, la evolución de las estrategias, de las formas en que utilizo mi logística, entonces llega la guerra de cuarta generación, o lo que llamamos guerra de 4G, 4GW, guerra de generación. Y esta se refiere a cómo este tipo de conflicto está caracterizado. ¿Okay? Ya no se van a utilizar esas estrategias de tercera generación, que era de tú a tú. Ahora voy a utilizar estrategias militares, políticas, sociales, culturales. ¿Cómo hago para que ese conflicto moderno evolucione? ¿Okay? Y la guerra de quinta generación tiene una particularidad. Y ahorita te voy a explicar dos conceptos. La de quinta generación, que la llaman también como guerra sin límites, tiene un objetivo principal y es demoler la fuerza intelectual del adversario, obviamente. Muchas personas recuerdan o han escuchado, no es que recuerden, porque yo tampoco viví la guerra de Vietnam, pero han escuchado que Vietnam ganó la guerra en los Estados Unidos, contra los Estados Unidos, ¿verdad? Y mucha gente lo repite, pero realmente no entienden lo que quiere decir la estrategia. Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam. Operativamente destrozó Vietnam. Vietnam sabía que no podía combatir a los Estados Unidos, porque era una guerra desigual. Estados Unidos era una potencia militar muy grande. Entonces, ¿qué hizo Vietnam? Vietnam dijo, bueno, voy a desarrollar una estrategia política para hacerle creer al mundo que estamos ganando la guerra. Pero no lo voy a hacer en Vietnam, la tengo que hacer en Estados Unidos. Entonces, todos los videos que ellos hacían, la publicidad, o sea, fueron unos genios en ese aspecto. Y dijeron, vamos a mostrar los crímenes que hacíamos, los muertos americanos y todas esas cosas, pero vamos a mostrárselo a las familias en los Estados Unidos. Y vamos a utilizar la inteligencia emocional y la guerra psicológica para que ellos crean y tengan esa percepción de que estamos acabando con todos ellos. De que no nos puede... Sí, fue una guerra dura, fue una guerra difícil, pero no la ganaron los vietnamitas. Los vietnamitas ganaron fue la guerra política. ¿Por qué? Porque a través de esa manipulación de guerra psicológica que ellos establecieron, eso forzó a la política de los Estados Unidos a decir,
vamos a un acuerdo de paz. Hasta aquí llegaba la guerra. Bueno, todos quedamos bien, bueno, vámonos, agarra tus tropas y eso. Entonces ellos lograron básicamente que los Estados Unidos se fuera de Vietnam. Ese era el objetivo. No era matar más soldados y discriminar a todo el mundo, porque Estados Unidos podía agarrar, igual que en Japón, Hiroshima y Nagasaki, tirar una bomba y sacar a Vietnam. Entonces los vietnamitas utilizaron la estrategia. Fíjate, hoy día, los que han seguido un poco la guerra de Rusia y Ucrania, lo que ha hecho Ucrania, por ejemplo, ellos agarran y ponen un objetivo militar, un tanque, lo ponen al lado de un edificio abandonado, que es un edificio médico abandonado, y de repente lo hacen explotar, ¡pum! Y detrás de eso viene una filmación, la misma estrategia. Y lo que consume el público es Rusia destruyó un hospital. Y eso es un crimen de guerra, porque tú no puedes destruir una instalación médica. Entonces, eso es lo que te quiero vender, o lo que te quiero hacer saber. Cómo estos tipos de manipulaciones se llevan a cabo. Y el fin de todo esto es buscar la victoria utilizando diversos medios que incluyen diferentes tipos de estrategias. La guerra de quinta generación puede utilizar estrategias de la tercera y de cuarta generación. Por eso se llama guerra sin fin o sin límite. ¿Cómo juega la parte de la publicidad en ir cambiando con estas estrategias lo que las personas entienden? Mira, Bastante la propaganda, yo leí cuando estaba en la universidad, vimos una materia que se llamaba la propaganda, y hablaba de cómo la parte religiosa utilizaba la propaganda y la manipulación psicológica para que no los atacaran. Entonces ellos decían cuando la inteligencia, porque la inteligencia siempre ha existido, venían y decían, miren, nos vienen a atacar. ¿Y cuántos son? Son 1000. ¿Y cuántos tenemos nosotros? 200. ¡Wow! Esto no, nos van a masacrar. Bueno, vamos a enviar 5 o 6 personas camufladas, disfrazadas como gente y vamos a decir, mira, los están esperando. Ellos creen que somos 200, pero no, eso es lo que estamos haciendo creer. Realmente somos 5000 y estamos armados, que en lo que lleguen los vamos a matar a todos. Y eso creaba aquella presión psicológica y estos tipos desistían de eso. Entonces, ¿cómo lo hacía? Era con el miedo, con el engaño, el arte de la guerra. Entonces, con el tiempo, esa estrategia de defensa, de engaño que los religiosos utilizaban para que no los atacaran, bueno, vino algún genio y dijo, bueno, el terror es estratégico. Por consiguiente, se forma el terrorismo, que es una manera de lograr objetivos financieros, militares o cualquier cosa, y eso produce dinero o beneficios. Yo no sé si tú te acuerdas de aquel caso de los sobres bombas, ¿te acuerdas? De Venezuela. ¿Cuál era Claro, sí. el fin de esas explosiones y todo eso? Crear una desestabilización financiera para cambiar cómo la bolsa de valores funcionaba o algo así, pero para comprar acciones, en ese desbarajuste que se iba a formar en las acciones, ellos iban a comprar y después a revender más costosamente. Eso es terror, crear caos o inducir caos a través de estas estrategias de terrorismo para obtener un fin. Indiferentemente de que sea el fin, hay un impacto, bien sea en la sociedad o en la economía. Bueno, aquí está Gonzalo Lindarte enviándote saludos. Saludos, Gonzalo. Saludos, Gonzalo. Por ahí también vi unos escritorios jurídicos que están observando nuestro live. También está la Sociedad de Poetas y Escritores Excelente. del Estado Carabobo, Valencia. Saludos, están atentos a nuestro live. Bueno, Eduardo, ¿qué otra cosa, otro punto que quisieras comentarnos?
Bueno, nada, como te dije inicialmente, el tema del terrorismo es sumamente amplio. Estoy desarrollando ahorita un libro para educar a los gerentes de seguridad o los profesionales de seguridad todo el tema que tiene que ver con el terrorismo. Hay un libro que se usa mucho en los Estados Unidos que se llama, siempre dice para tontos, ¿no? Tal libro para tontos. Bueno, yo no lo estoy diciendo para tontos, pero sí de una manera bien fácil de entender y bien directo al grano, ¿no? Sin mucho fraseología y todo eso, pero para que la persona que lo lea, al final de leer el libro, entienda qué es el terrorismo, cómo funcionan las células pasivas, cómo recluta el terrorismo, qué medidas utiliza hoy día para reclutar a las personas. De hecho, estamos hablando inclusive de los videojuegos. Eh, técnicamente, no hay manipulación psicológica, es lo que dice todo el sistema, o lo voy a llamar así, sistema, de que no se puede reclutar a través de videojuegos. Pero a través de los videojuegos que tienen que ver con agresividad, utilizan chats o los chats para reclutar a los jóvenes, para adoctrinarlos. Y de ahí han salido personas que han cometido actos ilícitos o actos criminales. Entonces, por consiguiente, las autoridades, los grupos de inteligencia han tenido que monitorear diferentes chats, no solamente lo de las redes sociales y todas estas cosas. Sí, podrán recordar a veces que sale un asesino activo en las redes diciendo en Facebook, voy a cometer esto en la escuela tal, eso automáticamente prende las alarmas. Bueno, en los videojuegos también existe. La gente cree que no nos están monitoreando, pero estamos vigilados por todos lados. Estamos siendo observados. Observados, así que portarse bien. Señor. Bueno, tenemos directores de seguridad, gerentes, supervisores, jefes de esquemas de protección, guardias de seguridad, estudiantes de seguridad. ¿Qué te gustaría decirle a estos estudiantes que están comenzando o los que están empezando en este mundo de la seguridad para culminar alguna, algún comentario que quisieras tú hacerte llegar a estos estudiantes? Sí, mira, qué bueno que haces esa pregunta porque la International Security Alliance, INSEAL, se creó precisamente para eso, para reunificar a todos los profesionales de la seguridad, compartir conocimiento. Mira, a veces hacen unos debates por el chat, a veces bueno, a veces malo, pero bueno, hay de todo para todo. Pero hemos mantenido esa línea que es la capacitación, el desarrollo profesional. Hay que mantenerse actualizado. Esto que estamos haciendo hoy, Leila, es eso, es mantenernos actualizados. Mañana viene otro profesional, comparte sus experiencias y aprendemos todo. Pero fíjate, a través de INSEAD, fíjate que me contactó un señor de Brasil pidiendo ayuda para un programa de cadena de suministro para seguridad global. Y hoy en día estamos trabajando con él, llevándolo de la mano, explicándole cómo es el programa, cómo se hacen las políticas de procedimiento, qué es lo que tienen que considerar, controles de acceso, y todo eso ese proyecto lo estamos desarrollando con él. Entonces, es una persona que apenas tiene 3 años en la industria de la seguridad y le asignaron ese task y está todo perdido. El tipo dice, no sé qué hacer ni cómo hacerlo, me van a votar, necesito ayuda. Nosotros le estamos apoyando a él y está sumamente contento y estamos aprendiendo todo. Otro muchacho, porque somos mentores también de ASIS International, otro muchacho que ha pedido ayuda en la parte de protección ejecutiva, estaba desarrollando un equipo de protección en Centroamérica y no sabía qué hacer, no sabía ni por dónde empezar. Bueno, él contactó a nuestro director de operaciones, el señor Dixon Ruiz, y hicimos varios seminarios con él privados y les explicamos, mira, así más o menos que se planifica, se ejecuta y todo eso. Entonces, sí, estamos haciendo el trabajo. Yo los invito a todos a que se unan al grupo de WhatsApp o nos sigan por nuestras redes sociales y cualquier pregunta, háganla. Mira, Leila, yo siempre les digo, ojalá yo hubiese tenido esos recursos hace 25 años cuando yo empecé en la industria. Tenemos profesionales sumamente competentes en diferentes disciplinas y el que no pregunta no aprende, así de sencillo. Nosotros no nacimos aprendidos, así que nosotros podemos ayudar, pero también estamos aprendiendo de nuestros compañeros. De hecho, Eduardo,
Leonardo, yo estoy aprendiendo, yo estoy en Todos ese lo grupo estamos también, haciendo. Sí, señor. leyendo todo lo que publican todos los Amén. especialistas y de verdad bastante, bastante interesante, te nutre, el área de la seguridad es, yo Sumamente diría que amplia. es un arte de vivir, Es una es un ciencia, modo, claro que sí. es un modo de vida. Sí. Totalmente. Bueno, invitamos a toda la comunidad internacional a seguirnos todos los jueves. Estaremos conversando con especialistas de seguridad y tendremos invitados en los live de Instagram por @inseal.us o @abogado Leila Castillo. No todos los días tengo delante de mí un condecorado veterano de guerra del ejército de los Estados Unidos. Y esto me lo dio INSEAL. Así mismo es. Y tenemos De mucha verdad gente que preparada. Claro que sí. Gracias. es extraordinario. Los espero el próximo jueves, no se lo pierdan, va a estar muy bien. Buenas noches a todos los que nos están siguiendo, a todos los países que se han conectado y a los que se van a conectar porque esto se va a subir también por las redes de @enseal.us y @abogado Leila Castillo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas